Buen día. Hoy hablaremos de la aplicación del método de la rigidez en el análisis de marcos, esto como parte del temario de la materia de modelado numérico que se imparte en el octavo semestre de Ingeniería Mecánica en el Tecnológico Nacional de México, Campus Madrigal. Nos estaremos basando en la bibliografía Análisis Estructural de Hibbeler, autor edición. Antes de entrar en tema hay que saber que el modelado numérico se aplica en la simulación de elementos mecánicos, cualquier tipo de elemento mecánico, así como en la simulación de fluidos. Esto para antes de mandar manufacturar cualquier elemento podamos suponer o visualizar de una forma gráfica lo que está pasando en este elemento o en este fluido al pasar por ciertas condiciones. Si bien es cierto, hay softwares que nos ayudan a hacer el análisis y hacer la simulación, esta materia nos solicita que este análisis se haga manualmente, es decir, que el alumno sepa qué es lo que hace el software al momento de hacer la simulación. Software como ANSYS, software como Fluent, parte de SolidWorks, que trae su apartado de simulación, lo que hace es mallar un elemento y al momento de someterlos a cargas, presión, velocidad de X o Y, pues nos determina cierta condición de operación. Esa condición de operación está definida por cada micropartícula del elemento que se está analizando. Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es hacer un análisis en un macro elemento que es una estructura, en este caso un marco. ¿Okay? Entonces, ¿esto para qué? Para que el alumno se vaya familiarizando con este tipo de análisis y pueda entrar en algún momento a lo que es la aplicación del método de elemento finito y el método de volumen finito, que es con lo que trabaja SolidWorks, con lo que trabaja ANSYS, con lo que trabaja Fluent para hacer su simulación. Entonces, partiendo de ello, nosotros tenemos este marco. Es un marco que está cargado distribuidamente por 2 kilolibras por cada pie. Es un marco que en su horizontal tiene una longitud de 20 pies y en su vertical 10 pies. Son dos elementos que lo conforman, el elemento 1 y el elemento 2. Está soportado o apoyado en el pasador conocido como, lo vamos a conocer como el nodo 1, el cual tiene un pasador y que solamente me permite un pasador, hay que recordar, solamente una reacción rotativa. Me restringe el movimiento en X y me restringe el movimiento en Y. En 2 se dice que no hay punto de restricción, es decir, todo el nodo 2 está libre. Entonces el nodo 1, el grado de libertad 1, 2 y 3 están completamente libres y van a tener cierta carga en algún momento. Y en el nodo 3 yo tengo un balancín. Este balancín me restringe el movimiento en Y, pero me permite que la barra pudiese moverse en esta dirección, la dirección X, o en la dirección Y, perdón, en forma rotativa. Bien, las flechitas que vienen acompañando a la numeración de los miembros me indica cómo es que yo voy a considerar el movimiento de las fibras de cada uno de los elementos, de aquí para acá y esta de aquí para acá. Hay que considerar también que en este método las cargas que tú ubiques o que estén ubicadas en el análisis o para el análisis están completamente en el punto de apoyo, es decir, en el nodo. Por lo tanto, esta carga así como está no me sirve. Tengo que mandarla a los extremos. Eso lo iremos viendo poco a poco. Bien, entonces el ejercicio
nos dice que tiene un área, esta estructura que tiene un área transversal de 10 pulgadas cuadradas, un módulo de elasticidad de 29.000 kilolibras por pulgada cuadrada y un momento de inercia de 300 pulgadas cuartas. Bien, para poder analizar y poder aplicar el método de la rigidez, primeramente yo necesito obtener lo que es la matriz de rigidez global de cada elemento, es decir, identificar el comportamiento de este elemento y de este otro elemento y después sumar. Pero para cada elemento yo voy a tener que hacer esta matriz, una matriz de 6×6, donde vienen ubicados los 3 grados de libertad del punto cercano del elemento y los 3 grados de libertad del punto alejado del elemento. Recuerda que esta flechita me indicaba las fibras, la colita me indica el punto cercano y la cabecita de la flecha el punto alejado. Estos 36 elementos están constituidos por constantes y por las variables lambda x y lambda y. Esta matriz es una conjunción de estas tres matrices. Hay que recordar que en análisis matricial, el orden de los factores sí altera el producto, entonces aquí la multiplicación es directa. No puedo cambiar una variable para otro lado, tengo que multiplicar de forma directa. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es obtener los valores de las constantes, que van a ser esos 5 valores. 5 valores de constantes para cada miembro. Bien, hay que tener cuidado aquí con lo que son las unidades. Si te fijas, tengo distinto tipo de unidades, pero estas unidades al momento de estarlas metiendo aquí, pues sí se pueden sumar, solamente algunas, ¿no? Por decir aquí a sobre L más 2i sobre L cúbica, estas dos se pueden sumar, por eso pueden trabajar así. Bien, entonces aquí nada más un poco de lo que significa cada una de las variables. Entonces, como te comentaba, K, matriz de rigidez global del elemento; T transpuesta, matriz de transformación de cargas locales a globales; K', matriz de rigidez del elemento; T, matriz de transformación de desplazamientos globales a locales; lambda x, coseno director del elemento respecto al eje de las x, y está definido como la distancia final de mi elemento menos el punto inicial del mismo sobre la longitud del elemento. Y lambda y, coseno director respecto al eje de las y, misma situación. Distancia final del elemento en el eje de las y menos distancia inicial del elemento con respecto al eje de las y sobre la longitud. Entonces, la matriz de rigidez del elemento 1. Primeramente hay que identificar el elemento 1. El elemento 1 es completamente vertical. Como te decía, corre del nodo 1 al 2. Tiene una longitud de 10 pies. No se mueve, no está angulado, no está estirado a la horizontal, es decir, está completamente por el eje de las y. Por lo tanto, mi posición final en el eje de las x es el origen y mi posición inicial en el eje de las x también es el origen. La longitud del brazo es de 10 o el elemento es de 10, por lo tanto mi lambda x es de 0. Y sin embargo, para lambda y, mi distancia que hay desde aquí hasta el punto final en el eje de la y fue 10 pies, menos el punto inicial de esta barra que fue aquí, es 0. 10 menos 0 sobre 10 es igual a la unidad. Con esos datos, con los datos de las constantes para el elemento 1, yo puedo obtener mi matriz de rigidez del elemento 1, que esta matriz pues es la que habíamos visto aquí con 36 datos con constantes y variables, solamente la llenamos, ¿no? Lo mismo hacemos para el elemento 2. Primeramente lo identificamos, corre de 2 a 3 con los grados 1, 2, 3, 4, 6, 7, 4, 7, 6, perdón.
tiene una longitud de 20 pies. Este elemento está elevado desde el origen 10 pies, es decir, está pegadito acá. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con lambda x y lambda y. Está completamente horizontal, entonces en donde vamos a tener mayor valor va a ser en x. Y así es, o sea, ¿cuál es la distancia desde aquí hasta el punto final en el eje de las x? Pues son 20 pies. Menos, ¿cuánto recorrí de aquí para llegar aquí mismo? Pues no recorrí nada, 20 menos 0 sobre 20 es la unidad. Y para el eje de las y, como te comentaba, está levantado 10 pies desde el origen. Entonces, ¿cuánto tuve que caminar hacia arriba para llegar al punto final en y? Pues llegué aquí. Ya no me moví por el eje de las y, solamente me estoy moviendo aquí por el eje de las x. Entonces me elevé estas 10 pies. Menos, también de aquí hasta llegar al nodo 2, también me moví 10 pies. Es decir, 10 menos 10 sobre 10 me da 0. Y con las constantes obtenidas para el miembro 2, yo tengo la matriz 2. Aquí hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Lo que sigue es sumar estas dos matrices. Esas dos matrices yo no las puedo sumar este valor con este valor, más este valor con el de aquí, más este con el de aquí. No, yo tengo que buscar el valor 1,1 y sumarlo si es que existiera con el valor 1,1 de la otra matriz. El valor 2,1 con el 2,1 y así sucesivamente. Es decir, voy a tener al final de cuentas 81 valores que acomodar. ¿Por qué sé que son 81 valores? Porque mi estructura, mi armadura, perdón, tiene 9 grados de libertad. Entonces, si todo es una matriz simétrica, entonces al final de cuentas me tienen que quedar 9 grados de libertad o 9 filas por 9 columnas. ¿Ok? La matriz de rigidez del marco va a ser la suma de todas las matrices que estén conformando dicho marco, y como te comentaba, se deben de sumar la celda correspondiente a cada una de ellas, porque cada una de ellas, como dice por ahí, representa la carga en el grado de libertad marcado. Entonces, apoyándonos con SILAB, la matriz de rigidez del marco, me queda de la siguiente manera, como lo mostramos aquí, como se muestra en la pantalla. Bien, ¿esta para qué me va a servir? Para poder determinar desplazamientos de los elementos, cargas externas y cargas internas, es decir, cargas en cada uno de los grados de libertad de forma interna, carga en los grados de libertad de forma externa y los desplazamientos que haya tenido, que vaya a tener el marco. Bien, para la obtención de cargas internas yo necesito tener la multiplicación de tres variables, K', T y D. Recuerda que todas estas son matrices, entonces se tiene que multiplicar de forma lineal. Para la obtención de cargas y desplazamientos yo tengo que identificar primeramente que Q, que son las cargas totales, es igual a la matriz de rigidez del marco por los desplazamientos del marco, todos los desplazamientos del marco y todas las cargas que tenga el marco. Esta ecuación se puede describir matricialmente de la siguiente forma, donde QK, QU, DU y DK son lo siguiente. QK, cargas externas conocidas, están cargadas son cargas ubicadas en un punto específico al cual está sometiendo el elemento, al cual se está sometiendo el elemento,
Q, cargas externas desconocidas, reacción que sufre cada grado de libertad en su punto de acción debida a las cargas conocidas. K11 y K12 me van a servir para poder determinar los desplazamientos que pueda tener mi armadura, mi marco, perdón. K11 debe generar una matriz simétrica con el mismo número de columnas que contenga el número de filas QK. Ahorita vamos a ver eso. DK, desplazamientos globales conocidos, casi siempre son los puntos de restricción del marco y son comúnmente igual a 0. Y DU, los desplazamientos libres, ¿no? Desplazamientos en los puntos de apoyo libre. O mejor dicho, en los grados de libertad, valga la redundancia, libres. Bien, entonces, para poder obtener los desplazamientos desconocidos, que son los primeros que necesito obtener para poder determinar Q, pues yo necesito hacer esta multiplicación matricial. QK es igual a K11 por DU más K12 por DK. Para las cargas externas, Q es igual a K21 por los desplazamientos desconocidos, que en este caso, para cuando ya lleguemos aquí, estos desplazamientos ya los habríamos calculado, más K22 por DK. Como este valor o estos valores casi siempre son 0, entonces la multiplicación de K12 por DK es 0 y nos enfocamos en K11 por DU. Lo vamos a ver a continuación. Bien, antes de entrarle a eso, hay que saber cómo vamos a trabajar nuestra carga distribuida. La carga distribuida, si bien es cierto, está a lo largo de todo el miembro 2, nosotros no podemos trabajarlo así porque nosotros necesitamos tener las cargas en los puntos de unión o en los puntos de apoyo. En este caso, cuando tenemos una carga distribuida, nosotros lo que vamos a hacer o lo que suponemos es que hay una superposición de cargas. Y para el análisis de cargas, nosotros suponemos que esta WL se divide en dos puntos de WL en 2 para cada uno de los puntos de apoyo, extremos mejor dicho, y WL cuadrada sobre 12, que es un momento rotativo, o es un momento mejor dicho, una torsión, que generaría esta carga, una flexión, perdón, que generaría esta carga distribuida en cada uno de los puntos. Ahora bien, esto para el momento de analizar los desplazamientos y las cargas externas. Para cuando yo termine de analizar desplazamientos, cargas externas y ya haya terminado mis cargas internas y quiera identificar cómo se va a observar o cómo va a estar sufriendo las cargas este marco, después de hacer todos mis análisis y mis cálculos, yo tengo que volverle a sumar en sentido contrario las cargas que yo utilicé para lo que fue mi análisis de cargas externas y desplazamiento. Bien, entonces, retomando el dibujo, es una estructura de ese tipo donde las cargas que se van a tener van a ser completamente en el eje, en la barra 2, considerando que este punto de apoyo, como me va a estar soportando todo, no va a sufrir o no me va a poder determinar o agregar una carga aquí. Entonces esta carga de 20 kilolibras se eliminaría para llegar a lo siguiente: mi estructura omitimos, como te comentaba, la carga distribuida. Tengo una carga de 20 kilolibras que es WL en 2, tengo una carga el momento de 800 kilolibras, que es esta relación por pulgada, perdón, y esta otra de 800 libras. Estos dos son error mío, no deberían de estar ahí, salvo esta debería estar en rotativa, disculpen ahí. Bien, ya teniendo la estructura cargada, como ya podemos analizarla, ahora sigue identificar quiénes son mis cargas conocidas, quiénes son mis cargas desconocidas
quiénes son mis desplazamientos desconocidos y quiénes son mis desplazamientos conocidos. Bien, aquí me tuve un error de dedo, perdón, debe ser de acá. Mis cargas conocidas son las cargas que yo sé que se le están aplicando a la estructura. En este caso, una Q1 de 0, ¿por qué? Porque no tengo empuje y me permite el movimiento, la estructura se puede mover en este sentido. Entonces, ¿por qué Q1? Porque es la que está dirigida en el grado de libertad 1. Q1 es de 0. Q2, la que está en el eje en el grado de libertad 2, es de menos 20 porque viene hacia abajo. Q3, la que está en el grado de libertad 3, que era rotativo, dice que es de menos 800 kilolibras, de 800 kilolibras en este sentido. Como yo había supuesto el sentido positivo en forma antihoraria, entonces esta es 800 kilolibras negativas. Q4, que sería esta, que también es 0, ¿por qué? Porque no tengo una carga que me esté jalando aquí, entonces es 0. Q5, que debería de ser el momento rotativo aquí, que también es 0, ¿por qué? Porque no tengo una carga en este punto que me genere rotación, o que me esté generando el momento aquí, un momento, perdón. Es de 0 kilolibras, y Q6 de 800 kilolibras, ¿por qué? Porque es esta, y el balance me permite tener este movimiento en este punto. Entonces, si son 9 grados de libertad, entonces tendría que tener 9 cargas. Si yo ya tengo 6 cargas conocidas, las otras 3 van a ser cargas desconocidas. Y de igual forma, el número de cargas que tú conozcas, en este caso 6, va a ser el número de desplazamientos que tú no conozcas. Y van a tener la misma nomenclatura, solamente que unas como cargas y otras como desplazamientos. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Que representa el desplazamiento que este grado puede tener, el desplazamiento que este grado puede tener, que el rotativo, y que este grado puede tener por la aplicación de carga. Y si también tengo 9 desplazamientos, pues y ya sé que no conozco 6, los otros 3 sí los puedo conocer. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí el D7 no se puede levantar esta barra, está pegada al suelo, se podría decir, vamos a suponerlo así. Entonces es 0, D8 es 0 y D9 también es 0. No tiene movimiento el nodo S en el eje de las X y Y. Dicho eso, y haciendo nuestro arreglo de la matriz Q, QK, QU, K completita por DU y DK, y separando a esta altura porque es hasta donde llegan las cargas conocidas, entonces yo cuento cuántos elementos tengo aquí, cuántas cargas conocidas, bueno, son 6, entonces así como yo ya tengo 6 elementos aquí, tengo que tener 6 elementos para poder determinar mi K11. Esta sería mi K11, mi K12, K21 y K22. Esta matriz, esta de aquí, se va a multiplicar por estos desplazamientos y se dice que ese resultado me tendría que dar esto. Entonces, lo que a mí me interesa es multiplicar, o mejor dicho, obtener estos desplazamientos. No me interesan las cargas, ya las conozco. Como te decía, entonces aquí lo que te estoy expresando es las cargas conocidas son iguales a K11, que es toda esta parte de aquí de arribita, por los desplazamientos desconocidos, más K12, que es esta matriz, por los desplazamientos conocidos. Todo esto se hace 0. Y por lo tanto, como te decía, me interesa esto, no me interesa esto de aquí. No me interesa saber esto porque ya lo sé. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer un arreglo
donde digo que, que mis cargas van a ser divididas por toda la matriz K11 para obtener el desplazamiento 1 hasta el 6. Entonces, por Scilab, primeramente guardamos la matriz K11, que era la parte que ya te había comentado, la parte superior de la matriz de rigidez total, y la multiplico por le saco la inversa y la multiplico por mis cargas. Al momento de hacer eso, me da los siguientes desplazamientos. Si te das cuenta, son desplazamientos muy pequeños porque pues es lo que se busca, ¿no? Se busca que pues está tratando de asegurar que el marco no va a sufrir tanta deformación. Si te das cuenta, los desplazamientos más amplios es en D1 y D4, que son el horizontal del miembro 2, tanto el cercano como el alejado. ¿Y por qué están tan altos? Porque el grado de libertad, el punto de apoyo en el nodo 3 es un balancín, por eso se elevan tanto. Bien, para las cargas externas, como te decía, la parte de abajo de la matriz se dice que tiene que multiplicar la matriz K21 por los desplazamientos desconocidos, que en este caso pues ya los conozco. Entonces, ¿cómo se multiplica? Este por este, más 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 este por este. Y así obtengo Q7. Lo mismo procedimiento, pero ahora con la fila esta, por todo esto para Q8 y para Q9, todos estos por estos. Entonces, al hacer mi análisis, me da las cargas en los apoyos. Bien. Ya teniendo eso, vamos ahora a las cargas internas. Aquí te pongo cuáles son las ecuaciones o las matrices de K' y de T. Los desplazamientos pues son tanto desplazamientos que ya acabo de calcular como los desplazamientos que ya conocía en los puntos restringidos. Bien, entonces para cada miembro primeramente tenemos que identificar las lambdas y las constantes que van a aparecer porque se van a multiplicar, y también los desplazamientos, qué desplazamientos están involucrados. Aquí va a estar involucrado de 8, de 9, de 5, de 1, de 2 y de 3, y va de aquí hacia arriba. Entonces con las constantes del miembro 1 y los desplazamientos que van a intervenir, si te fijas yo estoy acomodándolos ya en función de cómo van a intervenir aquí y cómo se tendrían que poner en la ecuación que a continuación sigue. Aquí yo voy a obtener entonces las cargas internas. Entonces toda esta matriz es esta matriz es esta, y estos son los desplazamientos. Al hacer la operación en Scilab, pues me quedan los siguientes valores, ¿no? Cargas internas para 8, para 9, para 5, para 1, para 2 y para 3. Mismo proceso para las cargas del miembro 2. Mismas ecuaciones a utilizar, los valores que ya conocía, los desplazamientos que intervienen aquí de 1, de 2, de 3, de 4, de 7 y de 6. En ese arreglo, en ese acomodo, no me muevas, no puedes mover este valor para acá y este valor para acá. Así como están, así los tienes que trabajar. Al hacer tus operaciones en Scilab, todo esto lo puedes hacer, nada más es una multiplicación de Q igual a K2 por T por los desplazamientos, y obtenemos los siguientes resultados. Bien, si te das cuenta, tuvimos 6 cargas internas en el miembro 1 y 6 cargas internas en el miembro 2, y hay puntos que se unen para todo el marco. El miembro 1 está distribuido de la siguiente forma,
pero el miembro 2 tiene la distribución que acabo de obtener, más, recuerda, la parte de la superposición, lo que le tengo que quitar por haberle agregado. Al hacer estas operaciones, mi marco, queda de la siguiente forma. Lo único que tenemos que hacer es, ya sea que primeramente sumes esto con esto, más esto con lo que hay aquí, y después lo sumes con esto, o te vayas primeramente a la parte completamente libre, es esta parte de abajo, pasa igualita. Aquí ya empezamos este más este, como aquí ya no hay en la horizontal, pues la suma de estos dos, más esta, más esta, más esta, esta, más esta, más esta, aquí está 21 punto y feria, más la rotativa, 637 en sentido antihorario, 149 en antihorario y 800 antihorario. Me queda un total de 300 y feria, 300 pasaditos. Y lo mismo para el punto de acá, modo 3. Aquí yo voy a sumar esta con nada que hay aquí, entonces pasa igualita. La de 20 kilolibras menos estos Q7 de 1 punto y feria negativo, más esta menos esta, quedando así. Y así es como terminaríamos este ejercicio. Esto pues en ANSYS o en SolidWorks, bueno, tú lo podrías obtener en un instante, ¿no? Pero el saber qué es lo que está haciendo un software antes de ponerte a aplicarlo o ponerte a moverlo, pues es importante. Bueno, sería todo, jóvenes. Muchas gracias.